Viernes 14 de mayo del 2021, 4:01 tarde en el territorio nacional. En Onda, puntualmente tenemos hoy una tarde bastante calurosa, 34 grados centígrados, con sensación térmica de 39. Eso dice aquí la aplicación que consultamos en los celulares. Así que tarde calurosa de viernes, se avecina un puente festivo, un lunes festivo, una semana bastante compleja, agitada. Y bueno, queremos este espacio de la tarde que hemos diseñado hoy de conversación y de conferencia, quisimos justamente plantearlo en torno a la cocina tradicional, a la gastronomía, a las costumbres, a ese oficio, a esos saberes que hacen parte de nuestra cultura, de nuestras expresiones, de cada una de las regiones. Yo creo que si hay algo que nos identifica de alguna manera como colombianos, es la comida, ese arraigo, esa cocina, ese sabor de la casa de la abuela, esa comida tradicional que siempre en los momentos más especiales de festividades en casa o de fin de año o incluso en otro tipo de celebraciones familiares siempre está presente. Y esa es una línea de trabajo del Banco de la República y el Centro Cultural de Onda puntualmente, porque la cocina tradicional y esos saberes y sabores hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestras comunidades y por eso tenemos desde el Centro Cultural esta línea de trabajo y hace parte de este gran paraguas del patrimonio cultural hablar de cocina tradicional. Pero además de hablar de cocina tradicional, hoy venimos a hablar también de un personaje especial, que es Lácides Moreno Blanco. Yo no voy a hablar en detalle de él, lo único que voy a decir es la información más precisa de quién es Lácides Moreno Blanco o quién fue Lácides Moreno y ese legado, pues nos lo va a dar nuestro invitado en la tarde de hoy, pero lo que sí puedo comentarles es que Lácides Moreno Blanco en el 2014 recibió el reconocimiento y el Premio Nacional Vida y Obra por parte del Ministerio de Cultura, quizás uno de los premios más importantes que se da en materia de reconocimiento cultural en este país, y pues gracias a toda su obra y a su tradición. Así es, Moreno Blanco, entonces vamos a hablar hoy de él, de sus 100 años, y para hablar de Lácides Moreno Blanco, quisimos invitar a alguien que estuvo muy cercano a Lácides durante mucho tiempo y en sus últimos años también, que es José Antonio Carbonell. José Antonio Carbonell es filósofo, estudió filosofía y letras y especialización en literatura en la Universidad Javeriana y hizo un curso de posgrado de edición en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Fue subgerente para la promoción y en varias ocasiones gerente encargado de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia. Estuvo también vinculado como editor a la empresa OPE Gráficos y gerente del Fondo de Publicaciones Infantiles y Juveniles. Durante bastantes años fue también editor del sello editorial, llamado así el sello editorial, una empresa dedicada a la publicación de libros ilustrados de gran formato. Actualmente dirige la editorial Mare Magnum y ha estado vinculado en un sinnúmero de publicaciones que se han hecho desde el Ministerio de Cultura, desde otras instituciones, sobre todo vinculadas con bibliotecas de literatura afrocolombiana, de literaturas indígenas, la biblioteca que sacó el Ministerio de Cultura, que fue muy importante, quizás uno de los trabajos más recientes en materia de cocinas tradicionales, participó de manera muy cercana en este proceso. Así que bueno, esta tarde tenemos el privilegio, tarde de viernes 4:05 de la tarde, de poder tener a José Antonio Carbonell en este espacio. Entiendo yo, él se encuentra en este momento en la ciudad de Bogotá, seguramente disfrutando de un clima un poco más fresco que el que tenemos nosotros aquí en Onda. Así que bueno, querido José Antonio, bienvenido esta tarde y muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenidos todos los que se van conectando en este momento a esta transmisión desde el Centro Cultural del Banco de la República a orillas del río Magdalena. Bueno, muchas gracias Ángel Moreno por esa amable presentación. Es un gusto absoluto estar de nuevo conectado con la seccional del Banco de la República de Onda. Ya habíamos estado hace unos meses en otra programación y bueno, me agrada mucho estar aquí porque sé que es una oficina donde hay una permanente ebullición alrededor de los temas culturales y es muy agradable y sé que hay una
una grandísima recepción de personas y de intereses alrededor de todo lo que Ángel genera y produce en esa seccional del Banco de la República. Muchas gracias a Oscar también por toda la asistencia técnica. Como decía, sí, es un gusto hoy, 14 de mayo, hablar de nuevo sobre el Ácides Moreno Blanco, uno de los pioneros, de los grandes pioneros de las cocinas tradicionales de Colombia. Precisamente hoy, y creo que no es casual que Ángel haya establecido esta fecha, hace exactamente 6 años murió un 14 de mayo Lácides Moreno. Tuvo una vida muy fructífera, plena, vivió cerca de 95 años y hizo una obra extraordinaria que vamos a ver ahora un poco en detalle. En esta primera imagen manejo una serie o traigo una serie de fotos de diferentes momentos, diferentes edades, diferentes actitudes, diferentes roles, de los muchos que el Álcides Moreno representó a lo largo de su vida. Quiero comenzar con una frase que saqué de alguno de sus libros, que es la de que para mí descubrir la cocina fue el nacimiento de una saga espiritual que todavía no he podido concluir porque es una cosa infinita. En esta frase que saqué de algún texto de él, quiero hacer referencia a esa, digamos, actitud vital que el Ácides mantuvo alrededor de la cocina y concretamente de las cocinas colombianas, que la veía como una saga espiritual, como un evento vinculado absolutamente a a las actividades culturales de un pueblo, de una nación, de una localidad o incluso de una familia. Y por otro lado también que siempre la vio como algo interminable, es decir, como un estudio que comenzó en una época de su vida, que le abarcó más de 40, 50 años de trabajo y que siempre veía como algo interminable porque siempre encontraba un matiz diferente, un tono diferente, descubría de alguna manera también cocinas, tanto regionales como internacionales, y en fin, fue una actividad que lo ocupó 100% y a la cual él le veía también esa dimensión universal y interminable de alguna manera. Mi relación con Lacies, y un poquito quiero explicar por qué estoy aquí, tiene que ver con algo que mencionaba Ángel Moreno al comienzo, y es el hecho de que Lacies Moreno recibió en el año 2014, si no estoy mal, el premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Ese premio, por primera vez desde que se estableció, como ustedes saben, ese premio le da un reconocimiento anual a alguna figura en alguno de los campos de la cultura, alguna figura destacada del país que haya dedicado su vida completa a temas culturales, a trabajos alrededor de la cultura. Pues por primera vez en ese año 2014, el premio se le concede a una persona dedicada a las cocinas. Usualmente el premio se había dedicado a músicos, a artistas, a pintores, a literatos, etcétera, pero por primera vez ese premio reconoce y de alguna forma casi que institucionaliza entonces la cultura, perdón, la cocina como un frente cultural tan importante como cualquier otro. Simultáneo con el premio, que incluía una bolsa de dinero, eh, venía la publicación de un libro y por el hecho de que en esa biblioteca básica de cocinas tradicionales que editó el Ministerio de Cultura, que fueron 18 tomos, en esa biblioteca yo tuve la ocasión de hacer con la antropóloga Juliana Duque una selección de textos, una antología de textos de Lácides Moreno, que estaban desperdigados a lo largo de una serie de publicaciones y en muchísimos manuscritos con cierto desorden en su propia casa. Lácides era un hombre muy desprevenido, muy jovial. Nunca pensó que la obra que él estaba haciendo de alguna forma valiera la pena sistematizarla o organizarla en volúmenes.
aunque publicó una serie de libros que veremos más adelante, lo hacía, su obra lo hacía, sus artículos, lo que escribía para la prensa, lo hacía de una forma muy espontánea y los tenía muy desperdigados. Hicimos esa selección aproximadamente en el año 2012 y de ahí pude empezar a involucrarme con su obra. Después el ministerio me encarga la redacción de la vida y obra de él y para hacer ello me toca encontrarme, que fue un privilegio por otro lado, hacer una serie de entrevistas durante meses para que Lácides, de su propia voz, contara su vida. Eh, un momento un poco emocionante o bastante emocionante fue saber que Lácides en esos años físicamente estaba entrando ya en un periodo de disminución, por decirlo así, mientras su actividad mental se mantenía incólume. Pero en esos meses en que él está, digamos, lentamente apagándose, el hecho del ejercicio de hacer este libro, de reunirnos con él, de poner una grabadora, donde él empezaba a contar su vida, repito, tenía bastante emoción, ya que por un lado su vida se apaga, pero por otro lado la memoria empezaba él mismo a generarla y a recordar desde, desde eventos y hechos muy antiguos en su vida hasta cosas absolutamente recientes. Entonces fue un privilegio asistir un poco a ese periplo vital de él contando su vida. Un poco lo que voy a narrar aquí, por lo tanto, está montado muchísimo sobre sus propias palabras, sobre sus propios recuerdos, sobre la memoria que él puso durante esos 5 o 6 meses que duró todo el proceso de recoger información y de recoger su palabra. Pero antes de entrar a explicar o hablar sobre la vida de Lácides Moguero, quiero comentar lo siguiente. Lácides en el año 85-86, cuando él tiene cerca de 60 y tantos años, llega a Colombia después de una vida diplomática de cerca de también de 40 años y comienza a interesarse por el tema de la cocina. Empieza a escribir una serie de artículos en la revista Consigna, una revista ya desaparecida, y en uno de esos artículos del año 1986 hace una suerte de entrevista con un editor famoso en ese momento que se llamaba Gastón de Bedut. Y Gastón de Bedut era un personaje muy viajado, con un gran conocimiento, un gastrónomo también muy importante del país, que tenía una fama de ser un gran degustador y ser un gran conocedor, no solo de la cocina colombiana, sino de cocinas de muchas partes del mundo. Entonces Lácides le hace una entrevista y le pregunta, en esa entrevista, estas dos preguntas iniciales que yo tengo acá. Le dice, se pregunta si puede la cocina colombiana tener una valoración universal y si tenemos en general una buena cocina. Estas dos preguntas que se hacen hace 35 años, pues hoy casi que no tendrían sentido. Se ha pasado muchísimas cosas de eso, y casi que son superfluas porque hoy nadie puede decir que la cocina colombiana no tenga una valoración o que no tengamos una buena cocina. Incluso muchos hablan de que no solamente tenemos una buena cocina, sino que tenemos una serie de muy buenas cocinas, de que las cocinas regionales, las diversas cocinas regionales, tienen caracteres extraordinarios. Pero en ese momento, por eso a las nuevas generaciones estas preguntas les pueden parecer un poco casi que insólitas. Sin embargo, en ese momento tenían mucho sentido, puesto que en general la valoración de la comida colombiana estaba en un nivel muy bajo, porque no había un reconocimiento a los actores alrededor de esa cocina colombiana. Gastón de Bedut le contesta, dice, mire, en este momento yo no encuentro en Bogotá ni en Colombia un buen restaurante donde pueda comer cocina colombiana. La cocina colombiana estaba circunscrita, la cocina tradicional estaba circunscrita, digamos, a las casas de familia, a eventos especiales,
a lugares, a lugares rurales determinados, pero él decían eso. Menciono esto porque, como repito, las cosas han cambiado sustancialmente. Lacies Moreno es uno de los que tiene que ver con que las cosas hayan cambiado sustancialmente, y la respuesta a estas preguntas que él se hizo o que se hacían en ese momento, la respuesta a eso fue, a eso dedicó su vida de alguna manera, a ver cómo se podía responder de esta manera estas preguntas y de forma afirmativa y positiva. Lacies Moreno nace en 1920. El año pasado pues se cumplieron los 100 años de su nacimiento. Como decía al comienzo, vivió casi 95 años. Él nació en Burdeos, Francia, y el nacimiento de Lacies en Burdeos tiene que ver con algo que estamos viviendo ahora de forma muy dramática. Las circunstancias por las cuales él nace en esa ciudad francesa tienen que ver con que en el año 1918 se desata en el mundo entero, como ya se sabe, antes no se sabía mucho, como ya se sabe, la famosa epidemia, la famosa gripa española o influenza española. Esa epidemia, esa pandemia que en el mundo mató cerca de 30 y 50 millones de personas, se dice, fue especialmente virulenta en Colombia también, y sobre todo en las regiones altas, en los climas fríos, y Bogotá fue muy azotada, como hoy lo sabemos porque han salido una serie de testimonios nuevos, fue muy azotada por esa pandemia. De hecho, el abuelo de Lacies, la abuela, uno de los hijos de esa pareja, o sea, un tío de Lacies, murieron en la pandemia. Vivían aquí en Bogotá y la gripe española los mató a los tres, dejando únicamente como sobreviviente a la mamá de Lacies. Pues el abuelo de Lacies, el abuelo materno de Lacies, es el señor Antonio Regino Blanco, un personaje muy importante en ese momento de la política. Era un médico cartagenero, vivía en Bogotá, pues era senador, era un personaje polemista, escribía una gran cantidad de artículos en el periódico, especializado en temas de derecho internacional, y había sido rector de la Universidad de los Andes. Fue un médico altruista que cuentan que hacía consultas gratuitas en sectores populares. El rector de la Universidad de Cartagena, perdón, masón, alcanzó unos grados altos en la masonería, y fue un prominente liberal que tuvo incluso direcciones en el Parlamento, como ser presidente del Parlamento. Y estaba en Bogotá desempeñando algunas funciones, y vivía en Bogotá con su esposa desempeñando funciones oficiales. Era muy amigo del presidente del momento, Marco Fidel Suárez, y Marco Fidel Suárez lo había nombrado cónsul en la ciudad de Burdeos. Al morir, y al morir su familia, casi como una compensación, de alguna manera, el presidente encarga al hijo, al papá de Lacies, lo nombra en Burdeos, en reemplazo de alguna manera de su padre. Viaja cuando están en plena epidemia y muy enferma la mamá Soledad Blanco, muy enferma de la gripe española. El padre, que era novio en ese momento, estaba viviendo en Cartagena, viene de alguna forma a rescatar a Soledad y la lleva a Girardot, a pesar de que estaba en un estado muy grave. En Girardot, Soledad se recupera rápidamente. Después se descubre que la gripe española era mucho menos virulenta en climas cálidos y en climas cercanos al nivel del mar. En ese momento, Benjamín Moreno Torralbo, el padre, se casa
con esta señora y recibe el nombramiento y se van a vivir a Burdeos, como lo decía anteriormente. Lácides nace allá en Burdeos y más o menos a los 4 años retornan a Cartagena. Burdeos en ese momento, en los años 20, era un puerto muy importante que tenía bastantes actividades comerciales con Colombia y por lo tanto el consulado allá no era un consulado honorífico, sino era un consulado que tenía una gran actividad. Vuelven a Cartagena, la Cartagena y la familia de Lácides, con la que empieza a crecer de alguna manera, como lo dice el texto aquí, él crece en un ambiente de estímulos culturales y cierta estrechez económica. Es decir, el padre de Lácides, un hombre vinculado también a la cultura, periodista, creador de periódicos, escritor, poco vinculado a la política, pero nunca fue una persona que, que logró tener una solvencia económica. A cambio de esto, le dio a Lácides una gran cantidad de estímulos intelectuales gracias a sus amigos, gracias a una gran biblioteca que tenía, donde Lácides muy rápidamente se inicia en la lectura. La imagen que hay en el costado inferior, a mano derecha, es la casa, una casa del intelectual y músico Daniel Lemaitre, que traigo a cuento también porque además de que era uno de alguna manera, de los mentores o de los tutores y amigos de la familia y que influyeron en ese ambiente cultural que rodeó a Lácides Moreno desde niño, muestra también un poco un refinamiento que tenían esas clases altas y pudientes cartageneras de la época, y también muestra por ejemplo, en esta imagen de arquitectura, la influencia árabe, morisca, que desde finales del siglo XIX, de alguna forma, invade la ciudad por motivos básicamente de la inmigración árabe y sirio-libanesa que llega a Colombia y que llega a la costa atlántica, y que influencia que tendrá después mucha importancia en la comida y concretamente en la comida cartagenera, porque hay una serie de marcadores que esa comida árabe, no solamente históricamente a través de la llegada de la comida española, sino de estos inmigrantes, empieza a tener en Cartagena y en la costa desde comienzos del siglo XX. Como decía, el padre y el abuelo estuvieron muy vinculados a los periódicos cartageneros de la época. El Porvenir fue era el periódico del bisabuelo de Lácides. Ahí conoció su abuelo a su abuela, que era hija del director. El padre Lácides se vincula al Fígaro. El Fígaro era un periódico dirigido por Daniel Lemaitre, por Eduardo Lemaitre, perdón, y Lácides se vincula como director de la página literaria del Fígaro durante unos 2 o 3 años. Estamos hablando de 1941-1942, son una serie de muchachos jóvenes que se vinculan, la vida cartagenera, cultural cartagenera, se hace alrededor de los periódicos, en tertulias y en cafés, como de alguna manera también se hacía en Bogotá, pero muy especialmente alrededor de las tipografías y alrededor de los periódicos. Y más que una educación formal, aunque la tiene, Lácides Moreno se nutre de lo que sucede en estas tertulias y lo que sucede en estos encuentros alrededor de los periódicos. Menciono que alrededor del Fígaro, donde quizás el periódico en que más trabajó Lácides, estuvieron personajes como Héctor Rojas Erazo, el poeta Jorge Artel y Enrique Graus, entre muchísimos otros, que armaron lo que hoy también empieza a denominarse como el Grupo Cartagena
el grupo de Cartagena de los años 40. En ese, digamos, en ese ambiente que recibe el ácido, donde tiene una familia que no tiene mucha solvencia económica, pero sí una gran prestancia cultural, y donde rápidamente él se vincula al ambiente cultural de la época, Lácides comenta eh, cómo también desde muy joven empieza a tener una percepción sobre lo que era la comida y sobre lo que era la cocina. Si bien en su casa no podían darse lujos y tener grandes viandas, él comenta cómo la comida familiar, la comida diaria, la comida cotidiana, estaba siempre muy bien hecha, muy bien presentada, con elementos simples y sencillos, pero siempre el padre de alguna manera tenía cierto sibaritismo y pedía que esa comida siempre estuviera bien presentada. Lácides recuerda, recuerda muy especialmente cómo las cocineras del servicio vinculados a su casa eh, fueron absolutamente determinantes para que él entendiera y sacara gusto y provecho de esa cocina familiar. Recuerda, recuerda incluso un momento a los 7, 8 años, cuando le dice a su padre: yo voy a cocinar hoy. Y el padre incrédulo le dice: bueno, ¿y qué vas a hacer? Él había visto cómo Cesárea, una personaje que será muy importante para él porque nunca lo olvida y siempre lo está mencionando, cocinera, cocinera negra vinculada a su casa, eh, él veía cómo ella, sobre todo por las noches, cocinaba, echaba un plátano en el fogón, en el fogón lo dejaba cocinar, después cogía un trozo de queso, una taza de chocolate, y Lácides paseaba alrededor de ese fogón, se embriagaba con los aromas de ese plátano asado, y él decidió hacer lo mismo y efectivamente le presentó, un día se atrevió y le presentó al padre ese plato, y el padre quedó asombrado. Bueno, Lácides cuenta también cómo esa cocina de manos negras, de manos femeninas, y lo influye en su vida y lo lleva también a estudiar la vinculación histórica de, del aporte afro a la cocina del Caribe en general y a la cocina cartagenera. Eh, Quisiera presentarles un poquito, muy brevemente, la propia voz de Lácides hablando de este evento que ha relatado tantas veces. Entonces, yo veía que Cesárea, se va a la cocinera, cogió un plátano verde, pelaba, y lo metía entre las cenizas. Eso se quedaba ahí la tarde. A la hora de la comida lo sacaba, lo sacudía, ¿no? Cogía un tajo de queso, un tazón de café con leche y su plátano verde. Y quedaba feliz. Cesárea tenía como dos o tres hijitos. Se lo comía era ella, ¿no? Ella, sí, sí, era ella ya, ¿no? Entonces cuando se suscita en la mesa, yo mi papá dice: tranquilo, yo te voy a hacer unos platos. Le dijiste tú. ¿Qué hice? Copiar lo que hacía Cesárea. Pedí un plato y lo metí allí. Y cuando la hora pasó, y esto, te lo hice. No, Cesárea. No, Cesárea. Sí, 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 solo hecho el niño Toño, ¿no? Porque me decía Toño. Sí. Entonces, yo veía que Cesárea, se va a la cocinera, cogió un plato. Bueno, esto muestra también, para Lácides, como digo, ese fue el momento, como una especie de epifanía que lo llevó casi que a tomar la vocación de toda su vida. Eh, Él cuenta también cómo sus amigos de la infancia eran los hijos de Cesárea,
En una época de estrechez económica, el padre tuvo que ponerlo durante 3 años en un colegio público cuando vivían cerca de la localidad de Marbella, y él cuenta que no tuvo ningún problema para vincularse con sus amigos y compañeros donde estaban personas de raza negra, mestizos y hasta mulatos, y que él recuerda como eso como una época feliz, esa época de integración racial que tuvo gracias al colegio. Lácides, después de acabar su bachillerato, viene a Bogotá. Esa estrechez económica de la familia también se sigue manifestando porque él no puede entrar a estudiar en la universidad. Cuenta que solamente toma unos cursos de filosofía como asistente en alguna universidad, pero no tiene los recursos para matricularse. Se vincula como asistente de un magistrado en la Corte Suprema de Justicia, y a los 2 años de estar en ello, a este magistrado lo nombran embajador en la delegación de Colombia en La Habana, Cuba, y le pide a Lácides que lo acompañe. Lácides comienza entonces una larga carrera en lo que él llamaba el servicio exterior, como le gustaba decir, en vez de hablar del servicio diplomático, y comienza a sus 26 años esa vía diplomática en La Habana. Él llega a La Habana en un cargo adjunto en el consulado de La Habana, y La Habana resulta para él una absoluta revelación en varios términos. En primer lugar, descubre que el hombre cocina de alguna manera en esa Cartagena de los años 20 y 30. La vinculación de los hombres a la cocina no era muy bien vista, era un sitio exclusivo y privilegiado de las mujeres. Incluso habían chistes y cosas alrededor de los hombres que pudieran dedicarse a la cocina. Y él descubre que en La Habana es perfectamente natural que los hombres cocinen. Segundo, encuentra una ciudad en una ebullición cultural, se deslumbra con las librerías que existen en ese momento. Descubre en la obra del gran antropólogo Fernando Ortiz, que por cierto tiene una metáfora culinaria para hablar de la cubanidad. Fernando Ortiz, como ustedes saben, trabajó muchísimo sobre la historia y la conformación cultural de Cuba a partir de todas las influencias que se recibían. Y Fernando Ortiz establece la metáfora de que Cuba es como un ajiaco. A propósito del ajiaco, hay que tener en cuenta que hoy un poco el término está muy centrado y muy reducido a lo que es el ajiaco que se consume en Bogotá, que se ha vuelto un plato emblemático de Colombia, pero hay que recordar que el ajiaco es casi que una matriz culinaria que se desarrolló desde comienzos del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX en diferentes países. Y el ajiaco es ese plato que de alguna manera se prepara con pequeñas variaciones en todo el continente, pero que consiste básicamente en un recipiente al cual se le añaden todo tipo de proteínas animales, vegetales, tubérculos, raíces, etc. Entonces esa mezcla que tiene sus orígenes en la famosa olla podrida española, esa mezcla para Fernando Ortiz representaba un poco lo que era la cubanidad. El caso es que de alguna manera esa estancia en Cuba le permite a Lácides saber que de aquí en adelante, que siga su vida diplomática, su interés primordial va a ser el estudio de las cocinas y sobre todo el estudio del Caribe. Curiosamente, al final de su vida diplomática, sí, 40 y tantos años después, el último cargo diplomático que tiene es en el año 74, cuando es nombrado embajador en Haití. Entonces eso le permite a él ampliar el horizonte cultural del Caribe,
mezclado con lo que conocía de Cartagena, con una estancia que tuvo de niño en San Andrés cuando su padre fue nombrado intendente de San Andrés y Providencia, y le permite empezar también a tener una serie de, a ver, una serie de tradiciones culinarias comparadas, a tener un panorama cada vez más universal y cada vez más amplio. Y sobre todo, empieza también o consolida y determina el gran aporte africano a esa cocina del Caribe. Él después de Cuba vuelve a Colombia, es agregado, lo nombran secretario de Educación y Cultura del departamento, pero en el año 59 lo nombran como cónsul en Japón y tiene una larga estadía en el Japón de cerca de 8 o 9 años. Va como cónsul a Tokio y ahí también recibe otro gran impacto porque se siente totalmente cautivado por la delicadeza de la cultura japonesa y en especial por las formas de comer y servir. Encuentra allí, y eso no lo olvidará nunca, y lo va a aplicar un poco a toda su didáctica, llamémoslo así, encuentra un gran respeto o descubre lo que es el respeto por los productos, por los ingredientes, por la parafernalia, por los utensilios, por los ritos de convivencia que hay en Japón alrededor de la comida. Se deslumbra, incluso él cuenta cómo se sentía un poco bárbaro, cómo se sentía un poco salvaje, entre comillas, al encontrar ese refinamiento de la cocina y de la cultura japonesa. Se deslumbra con la finura de los cortes de las carnes y de los vegetales, con las cantidades discretas, con las proporciones, en general con el gusto artístico, con la estética en la decoración de la mesa, con el color. Descubre, encuentra también a Mimi, a la señora Misuzu Tamai, con quien se casa y con quien tiene un hijo que se llama Akira. Posteriormente de esa visita en Japón, viene a Colombia, viene ya con su esposa japonesa y tiene cargos en Noruega, lo que es la antigua Checoslovaquia y en España. En fin, Lácides logra una visión universal de las cocinas, especialmente con la incorporación de esas cocinas de la Europa Oriental. Él maneja, en relación con la cocina japonesa, siempre le gustó transmitir un concepto en lo que se llama el shibui, lo que en Japón llaman el shibui, y que consiste en que no solamente se aplica a la cocina, sino se aplica a todo tipo de actividades artísticas y también de convivencia, de cortesía, de civilidad, y que tiene que ver con la sobriedad, con la austeridad, con la belleza que se logra con la menor cantidad de esfuerzo, con la menor cantidad de formas, el equilibrio que llevan a que el espíritu se sosiegue, a que haya una especie de tranquilidad espiritual en la medida en que se aprecian en esas formas, tanto de la cocina como del arte, esos logros a través del shibui. Eso influirá en lo que será un poco su teoría culinaria, que la va a desarrollar de alguna manera más adelante. Bueno, en 1982, es decir, cuando él tiene 62, 63 años, vuelve a Colombia después de ese periplo diplomático, y en un momento en que las personas a esa edad están pensando en la jubilación, están pensando en el retiro, pues curiosamente Lácides realmente comienza su obra culinaria, su obra didáctica, su obra de difusión y su obra por el interés absoluto para rescatar de alguna manera las cocinas tradicionales de Colombia. Es decir, el artículo en esa recopilación que hicimos para el ministerio, el artículo más antiguo está datado en el año 85. Quiere decir que el primer artículo que escribe específicamente para cocina, él lo había escrito antes para otro tipo de cosas,
lo escribe a los 65 años. Entonces, entre los 65 años y los 95 años, desarrolla una labor extraordinaria. Escribe 10 libros, entre los que se destacan Sabores del pasado, Recetas de la abuela y uno del que hablaremos un poco más adelante, Diccionario de voces culinarias. Escribe más de 150 artículos en periódicos como El Tiempo, en una revista la cual él dirigió y era el editor y un poco hacía de todo, que se llamaba Cocina y Saber, que se publicó durante 8 años, patrocinada por una empresa de alimentos, en la revista Diners y en multitud dio decenas de conferencias, organizó y fue jurado del concurso La Toca de Oro, también durante unos 13, 14 años, que es un concurso dedicado a sacar y a promover la profesión del cocinero y del chef en una época en que no existían o apenas estaban incipientes las escuelas de cocina en Colombia. Era la época en que el mismo Lassi cuenta en que los cocineros eran absolutamente tímidos, los chefs eran tímidos, no estaban en el primer plano ni tenían todos los reflectores como sucede hoy en nuestro mundo y donde los medios le dan toda la atención a ellos. Estaban confinados a las cocinas, no salían, se volvían absolutamente tímidos para dar una entrevista. En fin, da también Lassi una serie de cursos a nivel de pequeños círculos, en cofradías, etc. Pero bueno, lo que hay que saber es que en esos 35 años, Lassi hace su obra culinaria en un momento en que supuestamente todo el mundo está ya en plan de retiro. Volviendo a las preguntas iniciales que él se hizo con Gastón de Bedut sobre si existía o no existía la comida colombiana, si valía la pena la comida colombiana, él se responde inmediatamente y encuentran una respuesta afirmativa. Efectivamente, dice, la cocina colombiana existe, tiene valores, pero hay que hacer una serie de trabajos, hay que adelantar una serie de trabajos para que mejore entre comillas, para que se conozca. Entonces, él empieza a responderse y a trabajar en varios frentes. Lo primero es ver que de esos años 70, finales de los 70, comienzos de los 80, y donde escasamente se hablan de los platos emblemáticos, del arroz con coco, del ajiaco, de la bandeja paisa, etcétera, de los platos más conocidos, Lassi se propone ampliar el horizonte de esos pocos platos conocidos y empezar a hacer una labor por empezar a mostrar, por ejemplo, los platos regionales. Empieza a probar y a descubrir los platos de las regiones, de la Amazonía, de los llanos, de la región pacífica. Y al mismo tiempo que empieza a investigar y a divulgar esas cocinas de las regiones, también hace un viaje en el tiempo, en el pasado. Empieza a mirar libros antiguos, a rescatar recetarios antiguos, a ver que hay recetas que han perdurado, pero que hay otras, que hay preparaciones que están a punto de desaparecer y otras que han desaparecido por completo. Pero también, y se atreve a afirmar algo, porque a veces en términos de la cocina tradicional pareciera que hay un respeto absoluto por la forma como se encuentran los platos tradicionales. Él encuentra que se pueden mejorar, que pueden mejorar en su presentación. Por ejemplo, encuentra al comienzo, en esos años, que hay una excesiva mezcla de harinas, que en un plato tradicional mezclan sin ningún inconveniente 3 tipos de harina, que a veces no hay la mejor escogencia de los ingredientes. Entonces él se propone dar pautas para que haya un mejoramiento, para que los ingredientes sean cada vez mejor escogidos, más respetados. En esos años hay una especie de boom turístico y en ese boom turístico empiezan de alguna manera el colombiano también a viajar masivamente a su propio país, pero también él se da cuenta que se le ofrecen con el rótulo de comida típica, una comida que es hecha preparada rápidamente,
preparada casi que a la fuerza, preparada masivamente. Y él se opone enormemente a eso, buscando que la cocina vuelva a tener los valores tradicionales de la lentitud, de la escogencia de grandes ingredientes, de comer con pausa. Un punto. Hoy estamos perfectamente acostumbrados a que las frutas y la enorme variedad de frutas que encontramos en el país se incorporen sin ningún temor, sin ninguna, sí, se incorporen fácilmente a las preparaciones. Hoy no nos sorprende que la uchuva, que el borojó, que el tamarindo, que, bueno, el coco de toda la vida, etcétera, que las frutas se incorporen. Él empieza a promover, y sobre todo en ese concurso que manejaba de la Toca de Oro, que el uso de las frutas se incorpore, que ese recurso gigante y enorme que tenemos ecológico y que había sido de alguna forma despreciado o usado mínimamente, se ha llevado a las preparaciones de forma franca y sin ninguna timidez. Se preocupa por la profesionalización, cree que no solamente lo espontáneo, no solamente la cocina espontánea es válida, sino que la profesionalización es muy importante, que traer recursos, que traer conocimientos de otras latitudes vale la pena. Se interesa mucho y apoya la creación en esos años de las escuelas de cocina y de alguna forma ayuda como conferencista en muchas de esas escuelas. Y algo también muy importante, resalta o trata de resaltar y estimular la creatividad. Si bien él ve que tiene que haber un respeto por la tradición y por los ingredientes, siempre considera que el acto de cocinar es un acto absolutamente creativo, que no se trata únicamente de reproducir una receta de forma mecánica, sino que incluso en la cocina más humilde, en la cocina doméstica, el hecho de cocinar es un hecho absolutamente creativo. Lo estimula, no es la reproducción, ¿no? A veces se le pide a los actores de la cocina tradicional como que no, solamente hay que reproducir de la mejor manera posible, de la manera más fiel posible, recetas que vienen de hace años. Él sostiene que siempre hay un punto creativo y que ese punto creativo, aún en la receta más tradicional, siempre será un marcador que interesará al consumidor. Entre la enorme cantidad de textos que produjo Lacies, hay uno, como no es posible entrar en detalle en cada uno de ellos, quiero mencionar el de esta obra que hizo que se llama Diccionario de Voces Culinarias, que es un gran diccionario que trae cerca de 10.000 entradas sobre términos gastronómicos y culinarios, en el cual hay cerca de 2.000 colombianismos, pero hay términos sobre todo de toda América Latina, pero también del mundo. Este fue una gesta que le demoró 10, 12 años de trabajo y que se parece un poco a ese famoso diccionario que hizo a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, Alexander Dumas, el famoso escritor francés que hizo el diccionario de cocina, que hoy es absolutamente famoso. Y de alguna manera este diccionario de voces culinarias es un eco de ese gran diccionario de Dumas. Es un diccionario muy particular porque Lacies siempre cuidó su expresión escrita, fue un escritor consumado, por algo la Academia Colombiana de la Lengua lo invitó a ser parte de ella. Y este diccionario es un diccionario muy ameno porque, a diferencia de los diccionarios que son fríos, con una terminología un poco técnica y seca en la mayoría de las veces, este diccionario está lleno de chispazos, de alegría, de cosas festivas, etc. Alguna vez le preguntaron a Lacies cuáles eran los términos que más le gustaban dentro de esos 10.000 términos que tenía el diccionario, y él decía que las 3 palabras que más le gustaban, las 3 entradas que más le gustaban eran la palabra enyucado, porque la raíz que tenía en lo propio,
El sancocho, porque es un término universal de la cocina colombiana y que se distribuye en todas las regiones y en cada región hay una versión particular del sancocho. Y sobre todo, la entrada bien me sabe, la palabra bien me sabe, que es un postre caribeño, cartagenero, de postre de batata y coco. En esos años, desde que llega a Colombia hasta su muerte, podríamos enumerar una serie de roles principales que llevó a cabo Lácides, los cuales los voy a mencionar muy rápidamente porque de alguna forma ya los hemos traído a cuento. Pero uno puede ver que Lácides fue un activista completo y consumado de la cocina en general y de la colombiana en particular. Volvemos al hecho de que en 1980 la cocina no era considerada, las instituciones culturales no consideraban a la cocina todavía como parte digamos, del campo cultural en general. Era una actividad que estaba un poco confinada, algunas revistas especializadas, algunas revistas femeninas. En el mundo, obviamente, ya estaba comenzando eso, pero en Colombia estaba un poco rezagada en esos aspectos. Entonces, él fue un activista para darle un estatus a la cocina y a la cocina colombiana en particular. Fue un maestro, un pedagogo en escenarios no académicos. Preparó decenas de chefs, como ya lo mencionamos con la toca de oro. Hasta el último momento de su vida, y recuerdo mientras hacíamos las entrevistas, iban alumnos de la Universidad de La Sabana, de Verde Oliva, iban a consultarlo permanentemente. Había una romería de estudiantes que llegaban a su casa a escucharlo, a tomar notas, a hablar con él. Como ya dijimos, fue un gran divulgador de las cocinas regionales en el país y en el exterior. En esos años, los años 70, era insólito que en un evento oficial, por ejemplo, se ofreciera comida colombiana. Se ofrecía comida francesa, muchas veces, incluso en la posesión de algunos presidentes a finales de los años 40, en la posesión de Eduardo Santos, los menús en el banquete de posesión venían en francés. La cocina colombiana se vivía de forma un poco vergonzante en esos años. Esta labor de divulgación le da un espaldarazo, hace que esta cocina empiece a tener mayoría de edad y empiece a tener la valoración que merece. Fue un cocinero, él también cocinaba y era un gran cocinero, nunca tuvo un emprendimiento, un restaurante, lo hacía siempre en pequeños círculos. Los que estuvieron cerca de él y pudieron ver, vieron que era un absoluto artista de los fogones. Fue un investigador porque leyó, buscó raíces históricas de la cocina colombiana, rescató recetarios y rescató preparaciones que estaban en vías de extinción y las puso de presente el peligro que muchas de ellas desaparecieran. Su gran tema a lo largo de todo esto, a pesar de que era un hombre bastante universal, fue la cocina caribe y específicamente la cocina cartagenera, a la cual la denomina la cocina caribe como la cocina madre. Incluso él, que pudo conocer esas diferentes cocinas del Caribe, en Haití, en Cuba, él veía que la cocina cartagenera, aunque hacía parte de esa matriz general, tenía un marcador, un tono diferente, y era el tono dulce que tiene la cocina, no solamente en sus platos de dulce, obviamente, sino en los platos salados, donde siempre hay un punto, un toque dulce, y eso lo ve él como un marcador específico de la cocina. Bueno, insisto en que lo que hoy para nosotros es normal, lo que hoy para nosotros es el día a día y que no tiene discusión, en esa época no lo era. Y que en buena medida se lo debemos a Lácides, muchas de las cosas que hoy vemos como normales, y se la debemos a Lácides, y no solo a él, sino a una generación de personas que también lo acompañaron en esta agenda. Pero hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo, hay una gran valoración por la cocina doméstica, por la cocina regional, por la cocina de la localidad, por la cocina de pescadores y campesinos. Él comenzó con este tema desde sus comienzos.
a buscar resaltar. Y sobre todo, insisto mucho, a ver la cocina como un acto cultural. Puso mucha atención en que la cocina se nutre de la despensa local, que también hoy es una de los rasgos de la modernidad en la cocina, el abastecerse con lo que hay en el entorno, con lo que ofrece el campo cercano o el mar cercano o los ríos cercanos, con lo que ofrecen los campesinos y pescadores que están en los alrededores. Hizo mucho énfasis ya lo dijimos, en el respeto por los ingredientes, por su frescura, por su naturaleza. Él veía que los ingredientes tenían una naturaleza y que no se podía tergiversar. Y era, digamos, enemigo de la extravagancia. Y él veía extravagancia cuando se coge un ingrediente y el ingrediente se lo lleva y se lo transforma a hacer algo totalmente distinto de lo que es. En ese sentido, pues a los experimentos vanguardistas de convertir los vegetales en espuma o de convertir los vegetales en ciertos extractos, etc. Él veía en eso algo de extravagancia y no lo aceptaba mucho. Pero sin embargo, empezó a darle mucho valor a esa cocina local. Habló siempre resaltó el mestizaje, la mezcla en la composición histórica de la comida. Es decir, en la cocina nuestro mestizaje histórico se da de forma más patente que en cualquier otra actividad. Y él decía que hablando de la moda de la cocina fusión de comienzos de los años del siglo XXI, decía que eso era un poco ridículo porque toda cocina en realidad es fusión. Toda cocina es una mezcla de culturas que en determinado momento se encuentran, rechazan algunas cosas y combinan y fusionan otras. Y en general, como lo hemos visto a lo largo de toda la exposición, en resaltar el valor de la tradición. O sea, él rechazaba mucho, por ejemplo, en las escuelas, donde comenzaban por descubrir los últimos experimentos, la vanguardia gastronómica, y no miraban la tradición. Él decía que no puede haber, es imposible que haya una comida de autor, una comida creativa, si no hay un conocimiento profundo de la tradición. Si no hay ese conocimiento profundo, esa creatividad, esa innovación se queda en el vacío y se vuelve vacía y no significa nada. Por lo tanto, él veía y influyó mucho para que en las escuelas de cocina se incorporara la cátedra, la cátedra y todas las investigaciones alrededor de la cocina colombiana. Él, como ya lo vimos también, él se atrevió a decir que la comida en esos años, comienzos de los años 80, que la cocina colombiana tenía una potencialidad, pero que no estaba lista, que había que trabajarla, la cocina de alguna manera puede y debe evolucionar. Incluso la cocina tradicional puede evolucionar, puede mejorar en su presentación, puede dejar de ser tosca, como él le decía, y buscar que haya un equilibrio de nutrientes. Y él, aunque nunca trató de que sus ideas se fueran un sistema o armaran un tratado, porque como dijimos al comienzo, sus ideas eran un poco desperdigadas y nunca trató de armar una teoría culinaria. Él siempre manejó un concepto y que lo repitió a lo largo de toda su trayectoria, que era la comida racional. Esta idea de cocina, de comida racional, obviamente está emparentada con lo que él vio en su experiencia japonesa. Y se trata de que esa comida racional se trata de propiciar formas conscientes y moderadas del comer, que haya un equilibrio de ingredientes y sabores, que haya creatividad, afecto, armonía que debe rodear al comer, que la comida se haga con el tiempo adecuado y pausado que requiere para preparar y servirse. Y lo que ya vimos de que rechazaba lo que era la extravagancia. Él destacó el papel de la mujer también. En un momento, hoy es obvio la importancia que tiene la mujer en la cocina contemporánea, pero cuando él también comienza
sus investigaciones y su divulgación. El papel del chef, el papel del hombre en la historia de la gastronomía era demasiado prominente y opacaba de alguna manera el papel de la mujer. Él siempre lo resaltó desde el primer instante. Siempre resaltó el papel de la mujer, no solo en la cocina regional y en la cocina doméstica. Él hablaba de que la mujer es la que proporciona un poco el sabor de aldea, la que la da, viene de las manos de la mujer. Y por último, haber sido absolutamente exigente con su escritura y con su expresión oral, donde iba encantaba con sus discursos, por la profundidad de sus ideas, por la manera de decirlo y sobre todo por su escritura, por algo como ya lo dijimos, la Academia de la Lengua lo incorpora y es quizás el único cocinero, el único chef que ha hecho parte de la historia de la lengua, aunque muchísimos escritores se han interesado por temas de la cocina, empezando por Pablo Neruda, Alfonso Reyes, en fin, un cúmulo enorme de escritores que les han llamado, que le ha llamado la atención la cocina, con Rubén Darío, por ejemplo. Bueno, un poco resumiendo lo que significó la vida y la obra de Ácide, la podemos decir en las siguientes consideraciones. Que él elevó, sin duda, los estándares de la apreciación y del comer en el país, cosas que estaban bastante bajos cuando él comienza su proceso de divulgación. Influyó para que se pusiera en el centro del debate la importancia de la cocina como expresión cultural. Veíamos la cocina que hasta arquitectónicamente, en esos años y históricamente, la cocina en una casa hacía parte de un lugar confinado, aparte, casi que secreto. Hoy sabemos que la cocina, la arquitectura, ocupa un lugar central. Influyó para que los medios se apropiaran del tema culinario. Sobra decir hoy que no hay medio que no maneje ese tema, que no hay medio que no tenga un espacio donde lo culinario tenga una importancia, que no hay chef que no sea entrevistado para conocer sus opiniones, no solamente sus opiniones gastronómicas, sino incluso sus opiniones sociales, sus opiniones ecológicas. Hoy los chefs incluso son personas que debaten temas sociales de todo tipo y a los cuales se les consulta. Gracias a la labor de él y a de esa generación de personajes que lo acompañaron, surge una política pública sobre las cocinas tradicionales. El Ministerio de Cultura establece una política, crea una política, no solamente recoge a la cocina como parte del medio cultural, sino que establece una verdadera política de salvaguarda de las cocinas tradicionales. Pues para llegar a ese punto, hay 30 años de trabajo de Ácide Moreno y de una serie de personajes, de pioneros, que trabajaron con él para llegar, digamos, a ese punto donde el Estado reconoce la cocina como una actividad cultural trascendental. Hoy no solamente es la política pública nacional, sino que las regiones, los departamentos e incluso algunas localidades empiezan a también establecer sus propias políticas regionales locales. Y hay también en todos los departamentos y en muchísimos municipios un frente abierto para proteger, promover, divulgar las cocinas locales y regionales. Gracias a todo este movimiento que se generó, pues aparecen decenas de emprendimientos con conciencia de la cocina autóctona, de lo local y del comercio justo. Estos lugares o restaurantes o emprendimientos que no solamente tienen un fin comercial, sino que tienen una mirada sobre la historia, sobre lo local, sobre el trabajo, sobre los actores, sobre las personas que tienen que ver en toda la cadena de distribución y de valor de la cocina, y sobre el comercio justo, sobre el manejo
y pago a los proveedores, a los empleados, etc. Un poco esa ética, esa nueva ética de la cocina también viene emparentada con toda esta divulgación y con todo este reconocimiento de las cocinas tradicionales. Por último, el reconocer y haberle dado valor a esos actores tradicionales, a cocineros, cocineras, agricultores, pescadores, que están en esa cadena de valor y de distribución de la cocina tradicional, y que antes sencillamente estaban opacados, invisibilizados de alguna manera en lo que tenía que ver, y que hoy y cada día más empiezan a tener un valor, empiezan también a ser objeto de cada vez más de atención, empiezan a respetarse sus opiniones, empiezan a considerarse de forma extraordinaria su creación alrededor de la cocina, su creación alrededor de las formas de cultivo, todo eso que empieza y que todavía tiene un camino muy largo para desarrollarse, porque desde luego que falta mucho ahí, pero todo eso también empieza a tener vigencia gracias a esa mirada, a esa valoración que hacían sobre cosas que a comienzos de los años 80 estaban perfectamente invisibles para los ojos del colombiano común y corriente. Una última frase que quiero mencionar, perdón, es que no la puedo ver porque se me bloqueó ya. Es el hecho de que en su definición de lo que debe ser un cocinero, Lassis habla de que tiene que tener definitivamente el gusto y sobre todo el gusto de las proporciones, el gusto del equilibrio de sabores. Sin sentido del gusto no es posible ser un buen cocinero, pero sobre todo un cocinero debe ser un creador. Volvemos a algo que ya dijimos. Él siempre ve en la cocina una posibilidad, un espacio abierto para la creatividad. Hacer una enumeración, ahorita la vamos a ver de forma un poco más expresiva, una especie de menú para Lassi, de cuáles eran los grandes platos nacionales y caribeños que a él le encantaban y que él preparaba con absoluta fruición. Y tenemos la sopa de candia con mojarra ahumada, los buñuelos de frijol de cabecita negra, el higadete en esponsales con arroz y huevo frito. Por cierto, cuando a Lassi le preguntaban qué era lo que él comía diariamente, y uno se podría imaginar, no, iba a traer platos complejos, complicados o de otras latitudes, decía que su comida diaria consistía básicamente en un plato de arroz con un huevo frito y con unas tajadas de plátano maduro. Pero eso sí, perfectamente bien hecho. Pero en eso consistía su comida diaria, no ni en la abundancia ni en la extravagancia. La sopa de mondongo, donde era un artífice absoluto. Esta sopa de mondongo incluso la logró la sopa de mondongo del Caribe, es un poco distinta a la que se come en el interior del país o en Antioquia, porque es una sopa muy, muy delicada, muy, muy clara, y que él incluso se atrevió a presentar. Una vez lo invitaron en la Embajada de España cuando llegaban las infantas de visita oficial a Colombia. Él preparó una cena, lo invitaron a ser el chef de la cena, y él les preparó sopa de mondongo contra la opinión de los empleados de la embajada, que decían que cómo iba a ser posible que una sopa de mondongo pudiera estar en una comida de esa naturaleza con el cuerpo diplomático y con las infantas. Pues él hizo esa delicadísima sopa de mondongo que le demoraba 2 o 3 días en practicarla. Lo hizo y fue un éxito extraordinario, pues salió en andas y aplaudido y en fin. El sancocho de sábalo con leche de coco, el ajiaco con carne salada. El ajiaco cartagenero es obviamente, como dijimos antes, muy distinto al ajiaco sabanero, al ajiaco bogotano. El arroz con coco con frijolito de cabeza negra, las empanadas de huevo, los pasteles navideños de arroz, el enyucado, el ají dulce y dulces como melcochas, cocadas, alfajores,
canales, queques, cubanitos, llenitas, doncellas, polvorosas, panochas, suspiros, damas de honor, conservas de guayaba, bolitas de tamarindo, huevos obispales, jaleas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a presentar, hace 6 meses, cuando se cumplieron los 6 años del nacimiento del Ácides, la gran chef Diana García, monteriana y amiga del Ácides y conocedora de los gustos gastronómicos del Ácides, preparó una maravillosa mesa con algunas de las recetas que ahorita mencionamos. Quiero que hagamos un breve repaso de unos cuantos minutos por esta maravillosa presentación que hizo, eh, que hizo Diana y que nos sirva un poquito como aperitivo visual para nuestra comida de ahora más adelante cuando acabemos la presentación. Oigamos entonces a Diana y su maravillosa mesa. Bueno, aquí ya hemos culminado la preparación de toda la tarde. Primero que todo, quiero agradecerles por haberme hecho el honor de cocinar para el Ácides y también considero que para ustedes y también al Banco de la República. Realmente me siento muy emocionada y espero que el Ácides, desde donde esté, se sienta también muy contento que hubiera podido yo preparar esto para él y para ustedes. Básicamente aquí tenemos algunas de sus recetas originales, como es el sancocho de mojarra ahumada con candia, que en la costa lo serví un poco como lo hacemos nosotros, y es que ponemos el plátano maduro por fuera, porque cuando el plátano maduro ya está cocido, lo primero que hacemos es sacarlo y lo cocinamos con la cáscara. Y el resto de los ingredientes ya los tenemos acá. Tenemos el arroz de frijolito blanco, cabecita negra en leche de coco. Tenemos la boronía, nuestro puré de berenjena con plátano maduro. Tenemos mojarra frita. Aquí pues tengo algo que el Ácides adoraba y es el ají dulce, y también tengo unas candias acá. Tengo posta negra. Aquí tenemos los buñuelos de frijolito. Aquí tenemos plátanos en tentación. Estos son los plátanos en tentación del Ácides de canela con azúcar y vino moscatel. Aquí tenemos uno de los envueltos del Caribe colombiano, que es nuestro bollo poloco, que lo produce un pueblo muy cerca de Montería, que se llama Mocarí, y cuando realmente le encantó haber conocido, entonces hoy tuve la fortuna de tenerlo. Aquí tenemos el enyucado, aquí que está preparado pues obviamente con la yuca, con el coco, con el queso costeño, que tuve la oportunidad de hacérselo varias veces a él. Aquí también tengo algo que compartí con él, que fue el dulce de mamey, que lo comemos con queso, y también tenemos el pie de mamey. Realmente disfruté inmensamente hacer esta comida, disfruté inmensamente hacer estas preparaciones, esta comida, poder disponer esta mesa, que me hubiera encantado tenerlos a todos aquí alrededor. Todos los que están participando acá, ojalá en algún momento lo podamos hacer. Incluso podríamos hacer muchas más cosas de las que el Ácides disfrutaba, entre esas su afamado mondongo y otra cosa que es el higadete, que en Monte lo han cambiado por cerdo y lo llaman cerdete. En todo caso, para mí fue un honor. Muchísimas gracias de habernos tenido en mi casa y haber compartido esta mesa con ustedes. Y con Ácides Moreno, felicitaciones para él y un honor para mí haber compartido un poco con él en la vida. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, después de ese banquete, de ese buffet tan sustancioso, tan rico, tan suculento, tan variado, sencillamente quiero acabar mencionando una frase, un concepto del Ácides, que es de que la humanidad se revela a través de su cocina, y que tiene, digamos, un doble sentido. No solamente es que la humanidad se expresa, la humanidad se define cocinando, en la medida en que cocina, que la cocina es un espejo de lo que es la humanidad, sino también de que al cocinar, de alguna manera nos volvemos más humanos. Ácides fue un humanista de la cocina, entendiendo por humanista
su sentido más amplio de que fue un gran defensor del patrimonio cultural, de la libertad, de la tolerancia, de la apertura, y sobre todo que mantuvo una enorme curiosidad por todas las actividades, no solamente de la cocina, sino de todo, del intelecto y del espíritu humano. Y concomitante con esa humanidad de Lacies está todas las personas que lo conocieron y vieron siempre su absoluta amabilidad. Esta imagen aquí lo representa, su generosidad. Decíamos que nunca dejó de dar un consejo y que hasta los últimos días de su vida recibía una romería de estudiantes que iban allá a escucharlo, y él de forma espontánea y generosa lo recibía. La alegría, la coquetería famosa y emblemática, y el hecho de que estuviera siempre disponible para lo que fuera, para hablar de cocina, pero también para servir, para apoyar y para ayudar. Los dejo con una última frase, con las últimas palabras de Lacies. ¿Por qué? Porque me causa placer la mesa, el diálogo en la mesa, no compartir, no. Para mí la comida también es un placer, es un rito, la cocina, ¿no? Desde el punto de vista de las satisfacciones que trae eso, ¿entiendes? Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque me causa placer la mesa, perdón, el diálogo en la mesa, no compartir. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aprecio mucho la amabilidad de haber escuchado esto. De nuevo reitero que ha sido un gusto poder transmitir algo de la vida de este pionero de la cocina colombiana, Lacies Moreno. Muchas gracias de nuevo, Ángel Moreno. Y si hay comentarios, preguntas, pues con mucho Querido gusto. José Antonio, muchas gracias a ti por todo este recuento. Creo que los que estamos aquí conectados vamos a, una vez terminemos aquí, a salir a buscar algo de comer. No sé si en las neveras podamos encontrar algún manjar de esos que nos mostraban ahí, pero algo vamos a encontrar, por lo menos unos platanitos tentación sí vamos a poder hacer, que al parecer son los menos complejos de hacer, o el plátano en ceniza que le preparaba Cesárea, o que se preparaba Cesárea. Qué bueno además traer esto, pues traer a la memoria a Lacies todo ese trabajo importante de reivindicar, o más que reivindicar, de visibilizar y darle lugar a la comida tradicional colombiana. Recuerdo mucho un director de patrimonio del Ministerio de Cultura en su momento que hablaba siempre de desfilemiñonizar nuestros menús, refiriéndose a la importancia de sacar de las cartas siempre el filet mignon, ¿no? Los restaurantes en todos los pueblos, para parecer sofisticados, siempre aparecía en primer lugar el filet mignon. Cada vez se encuentra menos, cosa que yo agradezco mucho. Ya casi está extinto el filet mignon en la mayoría de las cartas, y cada vez encontramos con más frecuencia, por supuesto, la cocina tradicional. De hecho, vale la pena compartirles a ustedes que en el marco del festival y del carnaval de la Subienda que se hace en Honda, se hace un concurso de pescado enterrado, que es este viudo enterrado, que es esta manera de cocinar en la tierra, poner encima unas hojas de plátano y el fuego encima de la tierra. Y bueno, y eso ha hecho también, gracias al trabajo como el de Lacies Moreno, como el de Germán Patiño también, que gracias a Germán Patiño además debemos el Petronio Álvarez y todo lo que pasa en términos de la cocina tradicional del Pacífico, a trabajos como el que ha desarrollado también Esther Sánchez, que ha estado también aquí en Honda y del cual conozco yo también un libro cuando tuve la posibilidad también de trabajar conjunto con José Antonio. Fuimos compañeros en un organismo internacional llamado el Convenio Andrés Bello, y allí se hizo un libro maravilloso. Fue la primera vez quizás que yo me aproximé a un libro de cocina que se llamaba, o se llama Recetas de la Abundancia, que tuvo también un trabajo muy interesante. Así que, bueno, la gente acá tiene algunas inquietudes, pero más que era que para aproximarnos a Lacies, José, nos recomendaras por qué libro entramos a la casa de Lacies, de esa prolífica
producción editorial. ¿Por dónde entramos a la Casa de las CIES? ¿Cuál sería esa publicación que tú nos recomendarías para poder conocer un poco más de ese trabajo? Sí, bueno, sí, mira, yo diría que el libro, uno de los libros que sale en la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales, que es el libro que le corresponde a él y que es uno del cual mencionaba antes, que es una recopilación de los artículos de él. Hicimos una antología de los artículos de él que estaban dispersos en diferentes medios. Yo creo que ese libro que se llama Palabras junto al fogón, aquí lo tengo, es el volumen 14 de la colección, y que se encuentra disponible en formato electrónico a través del Ministerio de Cultura. Se puede descargar de forma gratuita. Yo diría que ese es un libro para comenzar, porque ahí se resume un poco lo que es el pensamiento de él a través de diferentes artículos, ¿no? A quienes están conectados, José, perdón que interrumpo un minuto, quienes están conectados, acabo de mandar ahí al chat del Facebook el enlace de donde encuentran la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales, para quienes estén interesados puedan descargar, como bien lo dice José Antonio, están los libros digitales. El tomo 14, sí, correcto, sí. Bueno, otro libro, otro libro de Lacies, que es Recetas del Pasado, también, donde recoge una serie de recetas, especialmente del siglo XIX. Ese libro creo que es bastante difícil de conseguir en este momento. Ameritaría alguna reedición, igualmente que otros dos recetarios de recetas antiguas, que incluso alguno de ellos él encontró en una casa cartagenera, a punto de demoler, y con unas señoras ya muy viejitas que habían recopilado a mano recetas tradicionales muy antiguas y las tenían en manuscrito. Él rescata ese manuscrito y habla de las recetas de la abuela. Son 2 tomos, también libro bien difícil de conseguir, que ameritaría también pensar en una reedición. Eso en cuanto tiene que ver con el rescate que hizo Lacies de recetas antiguas. Pero un libro muy práctico, el que mencionábamos también, el Diccionario de Voces Culinarias, que ese libro sí se consigue, editado por la Universidad Externado de Colombia. Y ese libro tiene un sentido además muy práctico, porque en la torre de Babel de la terminología que hay sobre términos culinarios, donde los términos culinarios no solamente de región a región, un mismo ingrediente se llama de una manera en una parte y en otra, sino casi que a nivel de ciudad y de barrio, la terminología cambia. Entonces ese es un diccionario que resuelve un poco la torre de Babel y lo ayuda a uno mucho. Además de que es un disfrute leer, como decía antes, las definiciones que él da de las cosas. El Diccionario de Voces Culinarias, y sobre todo para los que están estudiando cocina, haciendo la carrera formal de cocina, tiene mucho sentido, porque va a ser un libro de consulta permanente. Y ahí van a encontrar, como le digo, 10.000 entradas que van a resolver muchos de los problemas de la terminología. Qué importante, José, lo que mencionabas también de cómo hoy en día pensar en la cocina tradicional o en la cocina colombiana es un hecho ya, y no un tema de cocina vergonzante como lo fue 2, 3 décadas atrás. Hoy en día, pues nosotros siempre de alguna manera, los que hemos trabajado en el sector cultural o los que han tenido la posibilidad de viajar, siempre uno tiene como referentes México, Perú, un poco en América Latina, incluso Argentina también, con todo su tema gastronómico, pero es verdad que hoy en día la cocina tradicional está en un nivel distinto, y que gracias a personajes como Lacies Moreno y esos otros que mencionábamos también, pues ya la cocina tradicional en la cocina de la casa dejó de ser vergonzante. Y qué importante también lo que mencionaba José, de cómo la cocina, el espacio físico hoy dentro de la casa ya no es ese cuarto al que nadie entraba. De hecho, el término de "se me metió a la cocina" era casi como el último lugar al que uno dejaba que alguien ingresara. Hoy es ese lugar que uno además piensa siempre en tener una cocina amplia, abierta, donde la gente pueda sentarse en torno a la mesa, en torno a los fogones, y poder a partir de allí cocinar en ese acto creativo que bien planteaba.
Creo que con este espacio queda claro de alguna forma el trabajo que el ACIDES desarrolló y aportó para hoy en día tener ese reconocimiento a nuestras cocinas tradicionales. Honda es un lugar en particular, hablando de quienes están conectados desde aquí, que yo desde que llegué a vivir acá hace ya casi 3 años, he dicho que tiene la fortuna de que uno puede comer en la calle, y como en México, que uno encuentra en cada esquina el puesto donde se come el taco, la tortilla. Honda tiene mucho de eso, de esa comida en la calle donde uno encuentra la arepa de la manera que es, el chuspe de la manera que es, la empanada, el pastel de yuca. Creo que poco a poco esa reivindicación de nuestras cocinas y de nuestros saberes pues está llegando al punto de hacerlo mucho más, de comunicarlo más, de identificarlo más. Así que, bueno, José, con esto creo yo que quedamos bastante picados y bastante antojados este viernes para poder salir a satisfacer estos antojos. Te agradezco a ti en particular por haber aceptado esta invitación, por generosamente habernos regalado este tiempo de conocimiento del ácides, y a todos los que se conectaron esta tarde de hoy. Quiero decirles que también recordarles que esta conferencia queda grabada aquí en el fanpage del Banco de la República de Honda, y también pasará al canal de YouTube del Banco de la República por si la quieren volver a ver, compartírsela a algún amigo que se la perdió porque no pudo conectarse o porque a veces estamos con el chip en otro lugar. Pero bueno, lo importante es que se puede volver a ver, la pueden comentar, la pueden compartir, y los seguimos invitando a que nos acompañen semanalmente en todas las actividades que por ahora seguiremos haciendo de manera virtual. Querido José Antonio, un gran abrazo y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, y solamente recordar a través del ACIDES cómo la cocina es una alegría, ¿no? Cocinar es una alegría, compartir una mesa con la cocina de la infancia, de los recuerdos, es una fiesta, es una alegría absoluta. Qué bueno que digas eso, José, porque en estos días que tenemos, yo debo confesar que hoy me levanté bastante triste por la situación que vivimos, por todas las noticias que se ven, por las condiciones en las que está nuestro país agitado, y bueno, en fin. Y qué bueno que digas eso, porque entonces la invitación es a aquellos que estamos un poco tristes y que sentimos bajoneados, ir a la cocina y atrevernos a preparar ese plato maravilloso que yo también comparto con las ideas del arroz con huevo. Después de eso no hay nada. Un abrazo para todos y feliz viernes y buen fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias.